El espejismo demográfico de Cuba. Historias de silencio, deterioro y resiliencia en el campo olvidado. Cuando el mundo imagina a Cuba, la mente viaja instintivamente a las postales vibrantes, los malecones bulliciosos, los autos clásicos, las plazas históricas repletas de música y vida. Es la imagen de una nación con una población concentrada y activa en sus centros urbanos. Sin embargo, detrás de este espejismo de vitalidad constante, existe una otra Cuba, una nación de espacios vacíos, de pueblos que luchan contra el olvido y de historias que se desarrollan en el más profundo de los silencios demográficos. Esta es la Cuba de las zonas con menos habitantes, donde la baja densidad de población se traduce en una lucha diaria por la supervivencia y el acceso a la vida moderna. Nuestro viaje al corazón de esta geografía silenciosa comienza en Mayabeque, una provincia que ostenta una distinción agridulce. A diferencia de la gigantesca Pinar del Río o la superpoblada Santiago de Cuba, Mayabeque es la provincia más pequeña del país, si exceptuamos la incomparable mancha urbana de La Habana. Y no solo es pequeña en extensión, sino también en número de almas, ocupando el puesto número 15 de 16 en términos de población total, con un registro de apenas 376.825 habitantes en el censo de 2012, esta provincia representa una porción mínima, el 3.4% del total nacional. Es un dato que la convierte en el epicentro de la baja concentración poblacional cubana. Pero, ¿cómo se siente esa baja densidad? Se percibe en el aire quieto de sus localidades. Se ve en la propia capital provincial, San José de las Lajas, que se honra de ser la menos poblada de todas las capitales de provincia en la isla. Es una calma que contrasta con el frenesí de otros centros urbanos, una atmósfera donde el tiempo parece transcurrir con una cadencia deliberadamente más lenta. La homogeneidad es la norma en la densidad poblacional de Mayabeque, un patrón que solo se rompe, o más bien, se acentúa en sus extremos. El ejemplo más claro de este vacío es el municipio de Nueva Paz, estratégicamente situado en el extremo sureste de Mayabeque, justo en el límite con la inmensidad de la Ciénaga de Zapata. Aquí, la cifra es rotunda, solo 48.4 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta escasa concentración humana no es casualidad. Decrece drásticamente en la franja pantanosa que bordea la costa sur, donde la naturaleza impone sus propias reglas y los asentamientos humanos encuentran barreras geográficas casi insuperables. Es en estos territorios de pantanos y suelos difíciles donde la vida se vuelve más solitaria, donde las casas se espacian más y el concepto de comunidad se vuelve un acto de voluntad más que una inevitabilidad demográfica. Sin embargo, el fenómeno de las zonas con menos habitantes no se limita únicamente a los confines administrativos de Mayabeque. Se extiende, como una enfermedad social y económica, a los espacios rurales y a aquellos pequeños pueblos cuya historia económica se ha detenido. Las fuentes hablan de estas localidades menos conocidas, de esos pueblitos que una vez fueron centros de efervescencia industrial o agrícola y que hoy luchan por mantener la dignidad. El caso de Pedro Betancourt en Matanzas es un testimonio conmovedor de esta decadencia. Quienes lo visitan no dudan en describirlo como un pueblo que se ha dejado destruir demasiado. La causa de esta ruina es singularmente cubana. El cese de operaciones del antiguo Central Azucarero, conocido históricamente como el Central Cuba. La dulce promesa del azúcar, que una vez fue el motor de la vida y el empleo, desapareció, llevándose consigo la vitalidad de la comunidad. Lo que queda es una localidad desmoronándose, una imagen viva que se asemeja dolorosamente a la de un pueblo fantasma. Las casas se descascaran, las calles languidecen y la falta de actividad económica ha drenado la energía del lugar, dejando tras de sí un paisaje de deterioro y abandono palpable. Pero si las zonas rurales y los pequeños poblados son el telón de fondo de este relato de baja densidad, las verdaderas protagonistas son las mujeres que luchan por vivir en ellos. El estudio sobre desarrollo humano en Cuba de 2019 arrojó una cifra reveladora.
La población rural femenina representaba en 2016 apenas el 21.4% del total de mujeres en el país. Esta pequeña fracción de la población femenina se enfrenta a un cúmulo de desventajas sistémicas que hacen su vida considerablemente más ardua que la de sus contrapartes urbanas. Las dos desventajas principales que configuran la vida de la mujer rural son un espejo de la inequidad social y económica en el campo. En primer lugar, la baja participación en el empleo remunerado y la consecuente sobrecarga de trabajo no remunerado y cuidados. Los datos son contundentes. En 2019, solo el 26.1% de la fuerza laboral económicamente activa en esas zonas estaba compuesta por mujeres. Más del 60% de las cubanas que residen en el campo no tienen un vínculo laboral formal. Esta exclusión no es un accidente, sino el resultado de roles y estereotipos de género profundamente arraigados que las sitúan en posiciones de ayuda y las mantienen como cuidadoras por excelencia dentro del núcleo familiar. El trabajo invisible es el que consume su vida. El informe sobre desarrollo humano revela que la tasa de participación de las mujeres rurales en el trabajo no remunerado es de más del 98%. Una cifra astronómica que monopoliza el 80% de su tiempo personal. Estas horas interminables dedicadas a las actividades domésticas, de cuidado de niños y ancianos y de ayuda en las tareas productivas, como el cuidado de animales y la elaboración de alimentos, no solo limitan su recreación o empoderamiento, sino que actúan como una barrera insalvable para su incorporación al sector agropecuario remunerado. Es, en palabras de las fuentes, un trabajo reproductivo que no se ve, no se paga, pero existe y sostiene la vida. En segundo lugar, se encuentra el problema del deterioro de la infraestructura y las severas limitaciones en la movilidad. Las mujeres rurales viven en zonas donde las precarias condiciones geográficas y el abandono de la infraestructura se combinan para crear un aislamiento funcional. La movilidad, el simple acto de trasladarse desde sus comunidades a las cabeceras municipales o a las ciudades, se convierte en un desafío diario debido a las enormes dificultades con el transporte. Este aislamiento físico limita drásticamente sus oportunidades de superación, de conseguir un empleo mejor remunerado y de acceder a tecnologías y plataformas digitales. Esta desventaja es particularmente crítica en el ámbito de la salud. La concentración de servicios médicos y la desaparición de los históricos hospitales rurales en muchas comunidades obligan a las mujeres a emprender largos y costosos viajes para recibir atención. Esto implica un mayor uso de su ya limitado tiempo y un mayor gasto económico, que a menudo no pueden afrontar. La voz de los expertos es una advertencia. La mujer rural en mayor desventaja es, sin lugar a dudas, aquella que reside en una zona de difícil acceso. En resumen, las zonas con menos habitantes de Cuba son una compleja red de provincias pequeñas y poco pobladas como Mayabeque, municipios de baja densidad como Nueva Paz, asentamientos rurales dispersos que carecen de servicios y pequeños pueblos víctimas de la ruina económica como Pedro Betancourt. En el centro de esta geografía del vacío, la mujer rural es el rostro de la resiliencia y la lucha por la dignidad y la equidad. Y sin embargo, incluso en medio de estas dificultades, el espíritu cubano y sus tradiciones persisten. Para los que lucharon por la independencia y la supervivencia, existía una bebida que ofrecía consuelo y energía. Los mambises, los guerreros cubanos de antaño, preparaban y consumían una bebida tradicional conocida como la canchánccara. Simple, pero profundamente arraigada, esta mezcla de miel y aguardiente es representativa de la gastronomía de la isla. Hoy casi ya no se consume, pero sigue siendo un símbolo de la resiliencia y la historia profunda del país. Es un sabor que evoca la persistencia, una cualidad que define tanto a la canchánccara como a las mujeres y los pueblos que luchan por no ser tragados por el olvido demográfico de Cuba. Y así concluimos nuestro recorrido por la Cuba silenciosa, una tierra de contrastes, donde la belleza natural convive con el desafío diario de la infraestructura deficiente y la lucha de la mujer rural por el reconocimiento y la equidad.
Las historias de Mayabeque, de Pedro Betancur y la de cada mujer que equilibra el peso de su hogar y el camino a la ciudad merecen ser contadas. Son el verdadero pulso de la isla. Ahora cuéntame tú, ¿conocías la realidad de la baja densidad poblacional en Cuba más allá de sus grandes ciudades? ¿Crees que la Cancháncara es un buen símbolo de esa resistencia silenciosa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas. Si te ha parecido interesante este viaje a la Cuba menos visible, no olvides darle a me gusta, compartir el video con tus amigos y por supuesto suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo las historias profundas y a menudo olvidadas de nuestro mundo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.